Durante años dijeron que Pilar Montenegro se había perdido, que la fama la había consumido, que su caída era culpa suya. Pero nadie quiso preguntar qué vio, a quién desafió y por qué fue castigada hasta desaparecer. Esta no es una historia de chismes ni de escándalos fáciles, es la reconstrucción de una verdad que fue fragmentada, manipulada y silenciada durante décadas. Y te lo advierto desde ahora, la última revelación cambia todo lo que creías saber. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y quédate hasta el final, porque la última verdad te va a dejar impactado. Pilar Montenegro no llegó a la fama persiguiéndola, llegó empujada por una necesidad mucho más profunda y silenciosa, la de sentirse a salvo. Nació en una casa donde la música era refugio, pero también advertencia, porque su padre, sin saberlo, cargaba en la sangre una enfermedad que más tarde marcaría el destino de su hija. Desde muy pequeña, Pilar entendió que el escenario no era solo un lugar de luces, era un espacio donde el cariño se ganaba con esfuerzo y donde el error no estaba permitido. A los 7 años, ya trabajaba como una profesional interpretando a una niña huérfana que cantaba esperando ser elegida, una metáfora cruel de lo que estaba aprendiendo sin darse cuenta. Año tras año, repitió la misma historia, el mismo papel, la misma emoción contenida, mientras su infancia se diluía entre aplausos y exigencias. Lo que para el público era talento precoz, para ella se convirtió en una lección peligrosa, que para recibir amor debía rendir, sonreír, obedecer y aguantar. Pilar no creció protegida, creció entrenada para no fallar. Aprendió a confundir aprobación con afecto y silencio con fortaleza. Y cuando un niño aprende eso demasiado pronto, arrastra esa herida durante toda la vida. Aunque por fuera parecía segura y luminosa, por dentro seguía haciéndose la misma pregunta que la acompañaría durante décadas. ¿Quién me cuida cuando se apagan las luces? Esa fragilidad no era debilidad, era una búsqueda constante de hogar, de un lugar donde no tuviera que demostrar nada para ser querida. Y la industria, como siempre, supo reconocer esa necesidad antes que nadie. Porque cuando una niña crece sin sentirse verdaderamente a salvo, se vuelve vulnerable a promesas, a figuras de autoridad que dicen protegerla, a relaciones donde el control se disfraza de amor. Así comenzó todo, no con ambición, no con soberbia, sino con una niña que solo quería pertenecer a algún lugar, sin tener que ganárselo. Cuando Pilar Montenegro entró a Garibaldi, no estaba llegando a un grupo musical, estaba entrando a una maquinaria perfectamente aceitada, donde la juventud se convertía en producto, y la persona real quedaba escondida detrás del personaje. Por fuera todo era energía, color, sensualidad controlada y una alegría que parecía infinita. Pero por dentro era una escuela de resistencia emocional, donde no había espacio para el cansancio ni para el miedo. El ritmo era inhumano, ensayos interminables, viajes constantes, coreografías repetidas hasta que el cuerpo dejaba de sentir, y una regla silenciosa que lo gobernaba todo. Pase lo que pase, tú sonríes. Pilar aprendió muy rápido que su valor no se medía por lo que sentía, sino por lo que aguantaba. Cada día su imagen era observada, corregida, comparada, su cuerpo evaluado como si fuera un objeto ajustable, siempre un poco insuficiente, siempre exigido a ser más. La vida privada dejó de existir y la intimidad se volvió un lujo imposible, porque todo podía ser observado, comentado y utilizado. Mientras el público veía a una joven segura, provocadora y magnética, Pilar se entrenaba para esconder el agotamiento, para llorar en silencio y para no fallar nunca frente a una cámara. Garibaldi le dio fama, pero también le enseñó una lección peligrosa, que el éxito se paga con el cuerpo y con el silencio. Ahí se normalizó el control, la presión estética y la idea de que decir que no era una opción real. Y sin darse cuenta, esa dinámica empezó a moldear su forma de amar, de confiar y de aceptar relaciones donde el afecto siempre venía acompañado de condiciones. Porque cuando el escenario se convierte en tu único lugar seguro, aprendes a sobrevivir incluso cuando todo por dentro empieza a quebrarse.
Para Pilar Montenegro, el amor nunca llegó en un espacio seguro, llegó donde no debía y en el momento más vulnerable. Dentro de Garibaldi, entre ensayos, giras y escenarios compartidos, Pilar confundió cercanía con destino y constancia con protección. Cuando eres joven, cuando has pasado toda la vida esperando que alguien te elija de verdad, cualquier gesto repetido puede sentirse como hogar. Durante años creyó que esa relación era estabilidad, una isla emocional dentro de un mundo que exigía demasiado. Pero la industria no permite amores privados. Todo ocurre bajo contrato, bajo cámaras y bajo intereses que no preguntan si estás bien. La ruptura no llegó en silencio, llegó con público y calendario, justo cuando el grupo estaba de gira por Europa y no existía la opción de huir. España se convirtió en una jaula elegante donde Pilar tuvo que seguir compartiendo hoteles, ensayos y escenarios con el hombre que acababa de cambiarla por otra. No fue solo una traición emocional, fue una humillación sostenida, noche tras noche, función tras función, sonriendo mientras el corazón se desmoronaba. Ahí Pilar aprendió una de las lecciones más crueles de su vida, que en el espectáculo el dolor no suspende el show. Puedes estar rota y aún así debes bailar, cantar y seducir como si nada pasara. Esa experiencia dejó una marca profunda, la sensación de que el amor siempre se va cuando aparece alguien más poderoso, más brillante o más conveniente. No fue un episodio aislado, fue el origen de un patrón. Pilar empezó a creer que tal vez nunca era suficiente, que siempre sería reemplazable, que su valor dependía de mantenerse deseable y disponible. Y cuando una mujer aprende eso tan joven, empieza a buscar algo más peligroso que el amor, alguien que le prometa protección absoluta. Sin darse cuenta, esa herida abierta la estaba preparando para aceptar años después un control disfrazado de cuidado. Porque hay traiciones que no solo rompen el corazón, también reescriben la forma en que una persona entiende el afecto, el poder y su propio lugar en el mundo. Después de la traición pública y la humillación sostenida, Pilar Montenegro llegó a un punto de cansancio emocional profundo. Ese momento en el que ya no se busca intensidad ni espectáculo, sino ser vista sin máscaras. Fue en ese contexto cuando apareció algo que parecía distinto, no por lo que prometía, sino por lo que no exigía. Durante una visita oficial a Marruecos, Garibaldi fue llevado a un mundo de palacios, protocolos y silencios donde el poder no se grita, se ejerce. Ahí Pilar conoció a un príncipe, un hombre que no la miró como producto, ni como fantasía exportable, sino como mujer. Por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía escucharla sin querer poseerla. Los encuentros fueron discretos, las conversaciones lejos de cámaras y contratos, y esa clandestinidad hizo que la ilusión se sintiera auténtica. Pero esa ilusión duró exactamente lo que el poder permitió. Cuando la relación llegó a oídos del rey, no hubo advertencias ni negociaciones, solo una orden silenciosa que cerró todas las puertas. De un día para otro, los viajes se cancelaron y el vínculo quedó prohibido. No porque fuera escandaloso, sino porque era impensable. Pilar entendió entonces una verdad brutal. Podía ser deseada, admirada y aplaudida por millones, pero nunca sería aceptada en ciertos espacios. El mensaje fue claro. Una mujer del espectáculo puede entretener a la realeza, pero no cruzar la línea que separa el escenario del respeto. Esa ruptura no fue solo sentimental, fue simbólica. Primero fue reemplazada sin contemplaciones, luego fue descartada por el poder. Dos golpes distintos que dejaron la misma marca, la sensación de que nunca sería elegida de verdad. Esa herida terminó de moldear su deseo más peligroso. No buscaba ya amor ni pasión, buscaba protección, alguien que prometiera cuidarla del mundo. Y en la industria equivocada, ese deseo es exactamente lo que los depredadores saben reconocer. Cuando Pilar Montenegro llegó al final de los años 90, no estaba buscando pasión ni una historia de revista. Estaba buscando algo mucho más básico y peligroso: seguridad. Venía de traiciones públicas, de puertas cerradas por el poder y de una industria que le enseñó que el afecto siempre tiene condiciones. En ese terreno emocional apareció un hombre que no se presentó como amenaza, sino como solución.
No llegó con gritos ni imposiciones, llegó con contactos, discursos tranquilos y la promesa exacta que una mujer cansada necesita escuchar. Yo te cuido. Al principio fue representante, alguien que parecía ordenar el caos, filtrar llamadas, protegerla de abusos externos y tomar decisiones que ella ya no quería enfrentar sola. Poco a poco, esa protección se volvió indispensable y la dependencia empezó a construirse sin ruido. Cuando se casaron, el amor ya estaba mezclado con contratos, la confianza con firmas y la intimidad con control. Pilar creyó que por fin había encontrado estabilidad, pero la estabilidad que ofrecen algunos hombres no es un hogar, es una jaula elegante. Su propia familia entendería después que aquello no era una relación con reglas, era un sistema de autorización, donde ella no podía trabajar, decidir, ni moverse sin aprobación. Por fuera todo parecía ordenado y exitoso, pero por dentro el aire empezaba a faltar. Él no levantaba la voz, levantaba muros, administraba accesos, tiempos, personas y silencios, hasta que la vida de Pilar dejó de pertenecerle. Lo más peligroso no fue el control visible, fue la idea que se instaló lentamente que sin él no había carrera, no había protección, no había futuro. Ese tipo de poder no se impone, se infiltra. Y cuando una mujer acepta que alguien más maneje su vida para sentirse segura, ya no está siendo cuidada, está siendo poseída. Pilar aún no lo sabía, pero la promesa de protección era el inicio de la destrucción más profunda que enfrentaría, porque el hombre que dice salvarte suele ser el mismo que no acepta perderte. El año 2002 marcó el punto más alto de Pilar y al mismo tiempo el inicio de su asfixia silenciosa. Desde afuera, todo parecía una consagración perfecta, un regreso triunfal que borraba el pasado y la colocaba en un lugar que ninguna otra artista latina había alcanzado. Su canción dominó el Billboard durante 11 semanas consecutivas, un récord absoluto que la industria celebró como un milagro estadístico y una coronación definitiva. Entrevistas, premios, giras, portadas y la narrativa cómoda de la mujer empoderada que había resurgido con fuerza propia. Pero detrás de esa imagen luminosa, la realidad era otra. Cada logro venía acompañado de un control más estrecho. Cada triunfo reforzaba una dependencia que ya no era solo emocional, sino estructural. Las llamadas no llegaban directo a ella. Los acuerdos no pasaban por sus manos. Las decisiones se tomaban por ella y para ella, siempre con la justificación de proteger su carrera. El éxito no la liberó, la encerró más. Mientras miles coreaban «Quítame ese hombre» como un himno de independencia, Pilar lo cantaba desde una paradoja cruel, celebrada por su supuesta libertad, mientras su vida privada se volvía cada vez más pequeña. Su agenda ya no era un plan, era una orden. Su tiempo no era suyo, era administrado. Su voz sonaba fuerte en el escenario, pero en su propia vida empezaba a quedarse sin espacio para decir que no. El mundo veía una reina segura, decidida y dominante, pero no veía al carcelero invisible que controlaba accesos, silencios y movimientos con precisión quirúrgica. El éxito alcanzó su punto máximo, pero el aire empezaba a faltar. Y cuando el éxito deja de sentirse como victoria y comienza a sentirse como encierro, algo se rompe para siempre. Pilar estaba en la cima del mundo, pero ya no tenía suelo propio. Cuando Pilar Montenegro intentó romper definitivamente el control que había marcado su matrimonio, descubrió que no todos los hombres aceptan perder en silencio. La separación no significó libertad inmediata, significó represalias. Pilar salió de una relación que había mezclado amor, trabajo y dependencia, sin entender todavía que el poder real no estaba en los papeles del divorcio, sino en los secretos que alguien decide usar como arma. Poco tiempo después ocurrió lo impensable. Fotografías privadas, imágenes tomadas dentro de la intimidad de un matrimonio, comenzaron a circular como mercancía mediática. No eran rumores, no eran filtraciones anónimas, eran pruebas de una traición calculada. Pilar lo dijo con claridad y sin rodeos. Esas fotos solo podían haber salido de una persona, el hombre con el que compartió su vida y su confianza. Lo que siguió fue una ejecución pública disfrazada de escándalo.
Titulares burlones, panelistas opinando con ligereza, comentarios juzgándola como si la víctima fuera culpable por haber confiado. El mensaje era brutal y directo. Si te vas, te reduzco. Si me dejas, te expongo. No se trataba de vender revistas, se trataba de castigar una desobediencia. La industria, como tantas veces, hizo su parte sin cuestionar nada. Nadie habló de violencia, nadie habló de traición. Todos hablaron del cuerpo de Pilar, como si ese fuera el único idioma permitido. Esa humillación no terminó en las portadas, se filtró en su vida diaria, en su relación con el público, en la forma en que la miraban, en cómo su nombre empezó a asociarse más al morbo que a su talento. Y cuando una mujer es expuesta así, no solo se daña su imagen, se quiebra su sensación de seguridad más básica. El miedo se instala, la vergüenza se vuelve constante y la confianza desaparece. Pilar entendió entonces que no estaba luchando contra un ex, estaba luchando contra un sistema que protege al agresor y convierte el dolor ajeno en entretenimiento. Esa fue la primera revelación que cambió todo. Su caída no comenzó con excesos ni errores, comenzó con una traición íntima convertida en castigo público. Mientras el mundo seguía reduciendo su historia a titulares crueles, Pilar Montenegro enfrentaba una verdad que no se imprime en revistas y que no admite desmentidos públicos. Su cuerpo estaba empezando a fallar. No fue de golpe ni con un diagnóstico espectacular, fue de la forma más traicionera posible, con señales pequeñas que se confunden con cansancio, nervios o mala racha. Un tropezón leve, un movimiento que ya no respondía igual, una rigidez extraña que no coincidía con su mente alerta. La prensa no investigó, etiquetó. Borracha, drogada, acabada, porque esa versión es cómoda y vende, y porque aceptar una enfermedad obliga a mirar con humanidad. La verdad era otra y mucho más devastadora. Pilar estaba desarrollando ataxia, una enfermedad neurológica degenerativa que ataca el equilibrio, la coordinación y el control motor, la misma que había visto consumir lentamente a su padre. No era un rumor médico ni una excusa, era una sentencia hereditaria escrita en su sangre desde antes de nacer. Comprender eso no solo rompe la carrera, rompe la idea de futuro. Ya no se trata de recuperarse para volver, se trata de aceptar que el cuerpo no va a obedecer como antes y que el deterioro es progresivo. Cada paso se vuelve cálculo, cada presentación un riesgo, cada mirada del público una posible burla. Pilar sabía exactamente cómo terminaría ese camino porque ya lo había visto de cerca y entendió algo que pocos quieren aceptar. El espectáculo no tiene piedad con la fragilidad. Mostrar su enfermedad no la convertiría en comprensión, la convertiría en chiste recurrente. Por eso eligió el silencio, no como negación, sino como defensa. Su familia habló de estrés, de problemas neurológicos, de agotamiento, intentando ganar tiempo y protegerla del morbo. Pero por dentro, Pilar ya estaba tomando una decisión crucial: no permitir que su deterioro se convirtiera en entretenimiento. La segunda revelación cambia toda la lectura de su historia. No estaba perdiendo el control por excesos, estaba perdiendo el control porque su propio cuerpo se estaba convirtiendo en prisión. Cuando Pilar Montenegro entendió que su enfermedad ya no podía ocultarse y que cada presencia pública sería interpretada como decadencia, tomó la decisión más difícil y más consciente de toda su vida: retirarse antes de ser convertida en espectáculo. Octubre de 2013 marcó ese punto de no retorno. Sobre el escenario, su cuerpo ya no respondía con la precisión de antes, y cada movimiento exigía un esfuerzo que el público no estaba dispuesto a comprender. Aún así, cumplió. Sonrió y dio la función, porque había aprendido desde niña que el show siempre va primero, incluso cuando el cuerpo pide auxilio. Después de ese momento, no hubo comunicados oficiales ni despedidas emotivas, simplemente dejó de estar. No fue un capricho ni una huida impulsiva, fue una retirada estratégica. Pilar sabía que si permanecía visible, cada tropezón se volvería viral, cada palabra lenta sería burla y cada imagen sin maquillaje sería utilizada como castigo público.
La enfermedad no se trataría como una condición humana, sino como un chiste conveniente. Por eso cerró puertas, negó entrevistas y cortó el acceso a su vida. Su silencio no fue arrogancia, fue supervivencia. Mientras muchos interpretaban su ausencia como incapacidad de aceptar el paso del tiempo, ella estaba protegiendo lo último que todavía le pertenecía, su dignidad. En un mundo que ya la había expuesto, traicionado y ridiculizado, desaparecer se convirtió en un acto de control. Pilar eligió cómo quería ser recordada y, sobre todo, decidió qué partes de sí misma ya no le pertenecerían al público. Esa decisión no fue fácil ni heroica, fue profundamente humana. Porque cuando el cuerpo falla y el mundo no perdona, irse a tiempo puede ser la única forma de no ser destruida por completo. Lejos de los escenarios, Pilar Montenegro descubrió una realidad que casi nunca se cuenta cuando se habla de estrellas. La vida después del foco no tiene red de seguridad, la fama no garantiza estabilidad, y el éxito pasado no protege del presente cuando el cuerpo ya no acompaña y los contratos se evaporan. Pilar pasó de calendarios saturados y camerinos llenos a días silenciosos donde cada movimiento debía ser pensado y cada gasto medido. Las regalías no alcanzaron, las oportunidades se cerraron y la industria que antes la celebraba siguió adelante sin mirar atrás. En medio de una pandemia global, la imagen fue tan dura como honesta. La exreina del Billboard vendiendo gel antibacterial y cubrebocas para sobrevivir, no como metáfora, sino como vida real. Para muchos fue shock. Para ella fue adaptación. Aprendió a vivir con un cuerpo frágil, con rutinas simples, con la ayuda de su familia y con una intimidad que por primera vez no estaba en venta. No hubo regreso triunfal ni lágrimas televisadas, porque Pilar entendió que volver significaba exponerse otra vez al juicio, a la burla y a la reducción de su historia a titulares cómodos. Rechazó entrevistas, homenajes y la idea de una bioserie porque no quería que su enfermedad ni su pasado fueran empaquetados como entretenimiento. Eligió vínculos reales en lugar de aplausos, control sobre sus días en lugar de agendas impuestas, tranquilidad en lugar de visibilidad. Su récord permanece intacto, 11 semanas consecutivas en el número 1, pero dejó de ser el centro de su identidad. Lo que ganó fuera del escenario no fue dinero ni prestigio, fue algo más raro y más valioso, la posibilidad de existir sin explicarse. En el silencio construyó una vida pequeña, austera y protegida, lejos de quienes la dañaron y de un sistema que nunca supo cuidarla. Para Pilar, la verdadera victoria no fue volver a brillar, fue aprender a vivir sin que nadie volviera a decidir por ella. Durante años, el silencio de Pilar Montenegro fue interpretado como misterio, derrota o castigo, pero la verdad es más incómoda y más profunda. Fue una frontera, una línea trazada por una mujer que entendió que el mundo del espectáculo no perdona la fragilidad y que quedarse significaba entregar lo último que aún le pertenecía. Cuando los rumores regresaron con fuerza y algunos medios comenzaron a anunciar su final sin permiso, Pilar no respondió con lágrimas ni explicaciones médicas. Respondió con una frase mínima y definitiva. Estoy bien, ya no estoy en el medio. No pidió comprensión ni exigió respeto. Simplemente cerró la puerta. Esa respuesta no habla de enfermedad, habla de elección. Pilar comprendió que la fama no iba a defenderla del abuso, del escarnio ni de la genética, y que el personaje había sido explotado hasta quedar irreconocible. La estrella murió mucho antes de los rumores. Murió cuando su intimidad fue vendida, cuando su cuerpo enfermo fue convertido en burla y cuando su dolor fue usado como entretenimiento. Al dejar morir a esa figura pública, nació otra identidad, más silenciosa, menos brillante, pero infinitamente más libre. Hoy vive lejos de cámaras, rodeada de vínculos reales, con un cuerpo que sigue siendo una batalla diaria, pero que ya no pertenece al juicio de desconocidos. No hay regreso triunfal ni redención televisada, porque su victoria no necesita escenario. La historia de Pilar incomoda porque no ofrece consuelo fácil, ofrece una verdad dura. Desaparecer no siempre es rendirse, a veces es la única forma de conservar la dignidad. A veces sobrevivir significa retirarse a tiempo antes de que te terminen de borrar. Pilar no ganó esta historia cantando, la ganó cuando entendió que nadie tenía derecho a exigirle que siguiera brillando mientras se apagaba por dentro. Y esa decisión, silenciosa y firme, fue la única que jamás pudieron destruirle. La historia de Pilar Montenegro no es la de una caída común, es la de una mujer que vio demasiado,
soportó demasiado y pagó un precio que nadie debería pagar. No fue la fama la que la destruyó, fue el abuso, el control, la traición y un sistema que nunca protege cuando una mujer deja de ser conveniente. Pilar no desapareció por debilidad, desapareció por dignidad. Eligió vivir lejos del ruido antes de permitir que su dolor se convirtiera en espectáculo. Y esa decisión, silenciosa y firme, fue la única que nadie pudo arrebatarle. Si este video te ayudó a ver su historia con otros ojos, déjanos tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas investigaciones. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y desde qué ciudad y país nos estás viendo.